Vamos por favor, mis hermanos, a Efesios capítulo 5, que es el texto que hemos venido estudiando de la carta a los Efesios. Ya estamos en el capítulo 5. La semana pasada estudiamos del versículo 3 al versículo 7, un tema fundamental en torno al celo y al cuidado que debemos tener los creyentes en torno a no tergiversar lo que es el amor con la inmundicia de la inmoralidad sexual. En esta noche vamos a continuar el interés que tiene el apóstol Pablo en esta sección de la carta, que ha iniciado en el capítulo 4, versículo 17 y que va hasta el capítulo 5, versículo 20. El interés del apóstol Pablo es enfatizar que el cristiano es otro ser y que debe vivir conforme a lo que ahora es. Ese es el propósito que tiene el apóstol Pablo en esta sesión que hemos venido estudiando, que va desde el capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 20. El cristiano es un ser unido a Cristo, es un ser totalmente distinto a lo que era. Podríamos resumir así lo que el apóstol Pablo expone en este bloque de la carta a las iglesias de Asia Menor, que conocemos como la carta a los Efesios. Y para ese propósito el apóstol Pablo ha utilizado varias formas de expresar esto. La primera de ellas es que nosotros debemos despojarnos de un hombre viciado, como quien se despoja de una ropa inmunda. Un hombre viciado, dice el apóstol Pablo, conforme a los deseos engañosos, y debemos revestirnos del hombre creado según Dios. Esa es la manera que tiene el apóstol Pablo en la mitad del capítulo 4, en torno a que debemos vivir de una manera diferente, dejando atrás todo aquello que ya no corresponde a nuestra identidad. También el apóstol Pablo ha enfatizado el hecho de, en el capítulo 5, imitar a Cristo, imitar a Dios, porque somos hijos amados y tenemos ahora, por la acción del Espíritu Santo, la capacidad de imitar a Dios, y en específico se nos dice que debemos imitarlo en el amor, así como Cristo nos amó. Y ahora, en pos de este propósito, de ese propósito que tiene Pablo de enfatizar que somos unos seres diferentes, totalmente distintos a lo que éramos, va a presentar un contraste muy claro, y es el contraste de la luz y las tinieblas, de la luz y las tinieblas. Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Leamos por favor del versículo 8 del capítulo 5 al versículo 14. Porque en otro tiempo erais tinieblas, versículo 8, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto, Reina Valera coloca espíritu, la correcta traducción es luz, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La primera parte de esta sección, que inicia en el versículo 8, el apóstol Pablo presenta el contraste de nuestra antigua naturaleza y nuestra nueva naturaleza, y lo hace a través del contraste de la luz y las tinieblas. Y yo preciso que no puede existir nada más antagónico que la luz y las tinieblas, que la luz y la oscuridad. La luz y las tinieblas no tienen que ver nada uno con la otra. Y ese es el propósito del apóstol Pablo, a traer este símil, que los cristianos entiendan que ya no son lo que eran antes, y que deben ahora vivir conforme a lo que ahora son. Un cristiano no puede seguir viviendo de la manera en que vivía anteriormente, porque ya no es ese ser. La diferencia entre un cristiano y un pagano, un no cristiano, es la diferencia entre la luz y las tinieblas. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Es la diferencia de la luz con las tinieblas. Ese es el énfasis que da el apóstol Pablo.
Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Va o inicia presentando lo que nosotros éramos antes de su obra de gracia en nuestro ser. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones lo siguiente en torno a esa descripción que hace Pablo de presentarnos una vez más en esta carta quiénes éramos antes. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, una declaración como esta es muy importante, ya que nos permite entender, y esto es fundamental, ya que nos permite entender la condición y la posición exacta del hombre que no es cristiano. Esto es muy importante, dice el doctor Martin Lloyd-Jones. Lo que va a presentar Pablo nos permite entender la condición exacta del hombre que no es cristiano. Muchas veces asumimos que el hombre que no es cristiano es muy semejante a nosotros, pero lo que enfatiza precisamente este bloque es que somos seres totalmente distintos, tan distintos como la luz y las tinieblas. Sigue diciendo el doctor Martin Lloyd-Jones, el apóstol Pablo nos asegura que dicho hombre no está solo en oscuridad, sino que la oscuridad está en él. Él mismo es la oscuridad. Él es parte de la oscuridad. Esa es la terrible condición del hombre sin Dios que la Escritura, que es la verdad, nos presenta. Tal vez a nuestros ojos no lo percibamos de esa manera, pero nosotros no caminamos por percepciones, sino que caminamos bajo la luz de la que es la verdad, la bendita palabra del Señor. Y lo que nos presenta la palabra del Señor en torno al hombre en su estado natural, el hombre sin el Santo Espíritu de Dios, el hombre que no está unido a Cristo, es que es un ser en tinieblas. Él es un ser oscuro, un ser en tinieblas. Esa es la terrible condición del hombre en su estado natural. El apóstol Pablo ya nos había presentado la descripción del hombre sin Dios. Acompáñame a Efesios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al 3 y voy a tratar de hacer énfasis en esas características del hombre sin Dios que Pablo ya nos había presentado y que aquí trae a colación diciendo es tinieblas, porque antes eras tinieblas, presentándonos nuestra condición antes de su obra de gracia. Efesios capítulo 2 dice, voy a saltar un pedazo que aparentemente no está en los originales más antiguos, en el versículo 1, y inicia diciendo, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo ya nos ha presentado esas características terribles que éramos nosotros antes de su obra de gracia, del nuevo nacimiento que nos da por su misericordia, por su sola voluntad. Éramos esclavos de un ser maligno, esclavos de nosotros mismos, de nuestro propio ser. Seguíamos la voluntad y el deseo de un ser maligno, Satanás. Ahora, esta es la presentación de lo que es el hombre sin Dios. Miserable condición. Pablo la llama, aquí en Efesios capítulo 5, versículo 8, tinieblas. Esa es la descripción que da el apóstol Pablo en torno al hombre sin Dios. Y tinieblas es una muy buena descripción en torno a lo que es el hombre sin Dios, porque refleja dos aspectos de lo que es el hombre sin Dios. Y quiero iniciar por allí, porque por allí empieza el apóstol Pablo, mostrando lo que éramos antes, que como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, nos permite entender la condición del hombre sin Dios. Tinieblas nos refleja dos aspectos importantes al hombre natural, en su condición natural. Lo que hay en la mente y en el corazón, y las acciones del hombre natural es eso, tinieblas, oscuridad. Lo que hay en la mente y en el corazón, que se refleja en sus acciones,
es eso, tinieblas, oscuridad. Tanto lo que pensamos como lo que actuamos siempre está relacionado porque nosotros somos lo que pensamos. Eso es lo que es el hombre. El hombre es tal cual concibe la existencia. El hombre es tal cual piensa. Así que si su mente, si su pensamiento, si su corazón está en tinieblas, así será su actuar. Y mira que no es casualidad, y esto es importantísimo entenderlo, porque iniciando precisamente esta sección en Efesios capítulo 4, versículo 17, ya el apóstol Pablo, iniciando la sección, ha presentado por qué el hombre sin Dios camina como camina. En Efesios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo ha iniciado esta sección diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, dice Reina Valera, más bien como los gentiles, enfatizando que ustedes ya no son gentiles, pero mira qué dice en torno a cómo caminan ellos, cómo viven, que andan en la vanidad de su mente, que andan en la vanidad de su mente. Cuando el apóstol Pablo presenta al hombre sin Dios como tinieblas, es una muy buena descripción porque refleja lo que hay en su ser, que se refleja en su forma de vivir. Lo que hay en su ser es tinieblas, es oscuridad. Los seres humanos actuamos según nuestras convicciones, según nuestros pensamientos. Así vivimos. Nadie vive de una manera contraria a lo que tiene como una convicción, a lo que tiene como una verdad. Sería un hombre loco, con un problema en torno a lo normal de su acción. Los hombres caminamos, vivimos, actuamos según creemos. Pero ¿cuál es el pensamiento, las convicciones, la mente del hombre sin Dios? La Escritura dice que son tinieblas, oscuridad, confusión. Eso es lo que nos presenta la Escritura. Tinieblas, oscuridad, confusión. Así lo enseña la Escritura. En Efesios 4, 18, después de decir que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, Pablo sigue diciendo en el versículo 18, en torno a el hombre sin Dios, teniendo el entendimiento como entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una mente entenebrecida tiene un actuar tenebroso. Una mente oscura tiene un actuar oscuro. Una mente confundida tiene un actuar errático. El hombre vive tal cual concibe la existencia. Nosotros podríamos, como la Escritura lo hace, resumir el lema de la vida del hombre sin Dios. El lema de la vida del hombre sin Dios es: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese es el lema de la vida del hombre sin Dios. Oscuridad, tinieblas. Y el hombre desde su nacimiento tiene dicha condición. El hombre desde su nacimiento es un ignorante, como el apóstol Pablo lo llama en el versículo 18 de Efesios 4. Es un ignorante, y alguien podría decir: no, ¿cómo vas a decir eso? Si yo conozco a muchas personas que no están unidas a Cristo y no son ignorantes. Y yo te reafirmo que el hombre sin Dios es un ignorante en el más alto grado posible. ¿Sabes por qué? Porque ignora la verdad más trascendental de la existencia. Ignora la verdad de Dios. Ignora acerca de Dios. Es un ignorante por más que tenga su oficina llena de títulos académicos. Es un ignorante, es un miserable ser. Todos los hombres nacen en dicha condición, en una condición de ignorancia extrema. Nacen ignorantes en torno a su condición caída. Nacen ignorantes en torno a la santidad de Dios. Nacen ignorantes en torno al juicio que se aproxima. Nacen ignorantes en torno al destino que les espera. ¡Qué ignorancia tan grande! Sin lugar a dudas, desconocer estas verdades es algo terrible. Y esa es la condición del hombre natural. El hombre natural trata de generar respuestas al sentido de la vida. Todos los hombres y mujeres tienen que darse una respuesta. ¿Por qué estamos aquí? Esa es una respuesta
posible de no responder en torno a la asistencia. Pero el hombre sin Dios guía su respuesta en torno a un corazón oscuro y en tinieblas, y a una mente vacía, como la expresa la Escritura. Sin lugar a dudas, el hombre sin Dios es un ser perdido, es un ser en perdición, como lo describe la Escritura. J.I. Packer, teólogo británico, lo describe de esta manera a ese hombre sin Dios. Así como sería cruel trasladar a un aborigen del Amazonas directamente a Londres, depositarlo sin explicación alguna en la plaza de Trafalgar y allí abandonarlo sin conocimiento de la lengua inglesa ni de las costumbres inglesas para que se desenvuelva por su cuenta, así también somos crueles para con nosotros mismos cuando intentamos vivir en este mundo sin conocimiento de ese Dios de quien es el mundo y al que Él dirige. Así que Tinieblas describe muy bien la naturaleza del hombre no cristiano. Y Satanás está interesado en que el hombre continúe en dicha condición. Acompáñame a 2 de Corintios, sin perder Efesios 5, capítulo 4, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. El apóstol Pablo le dice a los corintios, a la iglesia de Corintio: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos con un propósito. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque antes erais tinieblas, inicia el apóstol Pablo describiendo la condición tenebrosa pero real del que no es cristiano. Tinieblas. Pero gloria a Dios, que la expresión que da el apóstol Pablo va a mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice Efesios 5:8, mas ahora, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Somos luz habiendo sido tinieblas porque estamos unidos a aquel que es la luz. Jesucristo es la luz que vino a destronar las tinieblas, a destruir las tinieblas de nuestro corazón. Juan capítulo 1, y quiero hacer un recorrido muy rápido por el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan trata esta verdad acerca de Cristo. Pablo dice en Efesios 5:8, ustedes serán tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Soy luz en el Señor. Y el apóstol Juan en su Evangelio retrata esta verdad desde el capítulo 1. En Juan capítulo 1, capítulo 4, versículo 4 y 5 dice, hablando de Jesucristo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo 9 sigue diciendo Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y finalizando su ministerio público en el capítulo 12, versículo 46, el Señor Jesucristo dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Cuando el apóstol Pablo, en torno a su propósito de mostrarnos que nosotros somos seres totalmente diferentes al hombre natural, al no cristiano, trae el contraste de las tinieblas y la luz. Y nos dice, mas ahora soy luz en el Señor. Y es maravilloso que el apóstol Pablo no diga que ahora caminamos en la luz, sino que el cristiano es la luz.
Porque así como está hablando de la naturaleza del hombre sin Dios, habla de la nueva naturaleza que posee el cristiano. John Stott dice lo siguiente: notemos que Pablo no dice que estaban en la oscuridad y que ahora están en la luz. Lo que Pablo escribe aquí es más sorprendente todavía. Ellos mismos, los cristianos, ahora son luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Una nueva naturaleza, un nuevo ser. La pregunta es, ¿cómo es posible esto? Y ya hemos dicho que es a través de una unión vital con la persona del Señor Jesucristo, quien es la luz. Pero alguien podría pensar en torno a esa unión con el Señor Jesucristo, que somos luz porque de una manera u otra, tal vez mística, el ser divino se funde en nuestro ser. Y la respuesta es no. No es en ese sentido que somos luz. Somos luz al estar unidos a Cristo porque gracias a su obra el Espíritu de Dios ilumina nuestro ser. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, porque el apóstol Pablo aquí va a exponer la obra de Cristo. En el capítulo 4, ya leímos el versículo 3 y 4 en torno a la intención de Satanás, pero en el versículo 6 entonces entra a mostrar la obra de Cristo. Dice: porque Dios, 2 Corintios 4:6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, mira lo que dice, es Él que resplandeció en nuestros corazones, es Él el que resplandeció en nuestros corazones y mira el para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. A diferencia del hombre sin Dios, que su mente, su corazón está en tinieblas, que anda, como dice el apóstol Pablo, en la vanidad de su mente, nosotros no estamos en esa condición. No somos ignorantes en nuestra condición natural. No somos ignorantes de la santidad de Dios. No somos ignorantes de la necesidad de un Salvador. No somos ignorantes de la persona del Señor Jesucristo. No somos ignorantes de un juicio final. No somos ignorantes del reino eterno de Dios. Dios cambia ese ser descrito en Efesios 4:18, que teníamos el conocimiento, la mente entenebrecida, ajenos a la vida de Dios, y lo cambia. Y acompáñame a Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Después de mostrar en el 18 quién es el hombre sin Dios, empieza a hablar en Efesios 4, 20 y 21, quién es el hombre cristiano. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hay una diferencia que presenta el apóstol Pablo y toda la escritura en torno a el no cristiano con el cristiano, y se basa en que el no cristiano tiene una mente, un ser en tinieblas, y según su ser camina. Pero el cristiano ahora no está en esa condición porque el Cristo, por su obra, le ha dado su Santo Espíritu para que sea iluminado su ser y pueda caminar conforme a la verdad de Dios. Y Pablo lo plasma aquí. Y en el versículo 23 de Efesios 4 dice: y renovaos en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Somos transformados. Todos conocemos que la vida cristiana es una transformación, una santificación de un ser caído, corrupto, a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Al transformar nuestras convicciones, siendo reemplazadas las vanas mentiras que dirigían nuestra vida por la verdad. Pablo le dice eso mismo a los cristianos que se hallaban en la ciudad de Roma. Romanos 12:2. Leo de Nueva Versión Internacional. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Y la palabra griega allí es metamorfosis. Sino sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su entendimiento, dice Reina Valera. Nueva Versión Internacional dice la renovación de su mente. Pablo entonces, en esta sección que estamos iniciando en Efesios 5:8, trayendo este contraste de tinieblas y luz,
inicia diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas, y ya entendemos en qué sentido, mas ahora sois luz en el Señor. Mas ahora sois luz en el Señor. A los creyentes se les llama luz en el Señor, no solo porque han recibido una revelación e iluminación de parte de Dios en torno a la verdad, sino porque mediante el nuevo nacimiento han recibido la capacidad espiritual de abrazarla. Muchas personas pueden conocer la doctrina, pero no tienen la capacidad de apersonarse de ella. Muchas personas pueden darte un buen recital de doctrina, pero no tienen la capacidad de hacerla parte de su ser, porque esa es una obra única y exclusiva del Santo Espíritu de Dios. Ahora, ese nuevo ser que somos, luz, debe reflejarse en la vida diaria. Ese es el propósito de Pablo en toda esta sección. Ese nuevo ser que somos debe reflejarse en la vida diaria, es que no tiene otra opción. La luz en las tinieblas resplandece obligatoriamente. La primera aplicación o implicación que tiene el ser luz es la lógica de que nuestro ser se transforma. Mira el versículo 9. Si tú notas el versículo 9 al que continúa Pablo, sé que me estoy saltando un pedazo que voy a volver a leer del versículo 8, pero el versículo 9 es un paréntesis. Pablo tiene una intención con traer este paréntesis en torno a lo que está diciendo. Y el paréntesis o la intención del apóstol Pablo es que entendamos que ser luz tiene una implicación y es la transformación de un ser. Dice en el versículo 9, porque el fruto de la luz, Reina Valera dice del Espíritu, la correcta interpretación es de la luz, porque el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Un nuevo ser que se transforma a la imagen del Señor Jesucristo. Muchas personas piensan equivocadamente que ser cristiano es tomar la decisión de empezar a dejar una cantidad de cosas. Esto es una equivocación terrible. El esfuerzo humano no puede convertirte en otro ser. Un cristiano es alguien que ha nacido de Dios y da los frutos de lo que ahora es. Eso es ser un cristiano. Porque el fruto de la luz es un fruto. Porque el fruto de la luz es un fruto. Pablo les está mostrando, ustedes no son lo que eran antes. Hay una diferencia abismal, la diferencia de las tinieblas a la luz. El fruto de la luz es un nuevo ser, toda bondad. Y esa toda bondad es un contraste con lo que ha venido describiendo de lo que es el hombre sin Dios. Por ejemplo, en el versículo 3 de Efesios 5 dice que el hombre sin Dios, en torno a la tergiversación del amor, dice que es toda malicia. Pero el hombre que se transforma a la imagen de Cristo es toda bondad. Dice toda justicia. Es decir, un ser que camina según la dirección de Dios en torno a su voluntad. Toda verdad. Ahora el principio dentro de su ser no es oscuridad, no es tinieblas. Ahora es la luz de su bendita palabra que dirige nuestra vida. Esa es la transformación de un ser. Ese es el fruto natural de la luz. Y es tan maravilloso que cuando uno ve las consecuencias del pecado en torno a las relaciones, esta descripción que hace Pablo en el versículo 9 en torno al fruto de lo que sucede en un hijo de luz, nos muestra también la restauración de esas relaciones quebrantadas. Cuando dice toda bondad, lógicamente tiene que ver en nuestro actuar conforme al prójimo. Cuando dice toda justicia, lógicamente tiene que ver en torno a nuestra relación, en torno a la voluntad de Dios. Y cuando dice toda verdad, lógicamente tiene que decir en torno a nosotros mismos, que ahora no somos guiados por un corazón caído, oscuro, sino por la verdad de la palabra del Señor. Así que este versículo 9 es un paréntesis. Pablo tiene la intención de descartar cualquier concepto místico en torno a llamarnos hijos de luz. Pablo quiere que entendamos que ser hijo de luz tiene una implicación moral y ética. Ser luz no es una naturaleza mística semidivina,
sino un ser iluminado por Dios en torno al propósito de transformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo, sin duda, una responsabilidad ética inescapable descansa sobre todos aquellos que son luz. Una responsabilidad ética de vida. Todo el propósito de esta sección del capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5, versículo 20 es que Pablo dice, ok, ustedes no son los mismos seres que antes, que se vea, que se muestre. Tiene que ser así. Y Pablo nos enseña entonces cómo debe caminar el Hijo de Luz. Entendiendo que el versículo 9 es un paréntesis, es muy correcto leer el versículo 8 y 10 pegado, porque el 9 era un paréntesis que tenía un propósito en el apóstol Pablo, pero el versículo 8 y 10 están pegados. Es la descripción de lo que somos ahora. Leámoslo de esa manera. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Así anda un hijo de luz. Y primero detengámonos en hablar aquella frase hijo de luz. Pablo en toda esta epístola ha utilizado esa simbología, modismo judío de la palabra hijo. Cuando Pablo utiliza este simbolismo judío, esta gramática judía, esta expresión judía de ser hijo, lo que está refiriéndose es que un hijo muestra las características de su progenitor. Y en torno a la luz, ser hijo de luz significa que la luz es la característica distintiva de la vida de un cristiano. Pablo ha utilizado este concepto, este símil, esta palabra, este concepto judío. En Efesios 2:2 ha dicho que nosotros éramos hijos de desobediencia, para reflejar que nuestro caminar natural era en torno o en contra de la voluntad de Dios. En Efesios 2:3 nos ha dicho que nosotros éramos hijos de ira, para expresar que nuestro destino, nuestra condición era recibir o reservados para la ira de Dios. En el capítulo 5, versículo 1 nos ha dicho que nosotros somos ahora hijos amados de Dios, para expresar que ahora tenemos la capacidad de imitar a Dios. Y ahora dice que nosotros somos hijos de luz, para enfatizar que ahora debemos andar como hijos de luz. Ser lo que ahora somos para iluminar nuestro alrededor. El teólogo no muy recomendable, Paul Tillich, decía: el secreto de una vida plenamente realizada consiste, en efecto, en vivir lo que se es. En esto tenía razón. El secreto de una vida plenamente realizada consiste, en efecto, en vivir lo que se es. El cristiano vive lo que es. Y viviendo lo que es, haya plenitud en su existencia. Juan enfatiza esta verdad de andar como luz. ¿Cómo andamos los cristianos? En luz, como luz, eso es lo que somos. Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. 2 puntos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, veo un gran peligro el día de hoy en medio de nosotros. Hay un falso concepto del amor, aún al interior de las congregaciones locales. Nos abrazamos como si todos fuéramos hermanos en verdad, cuando realmente muchos están sentados, no son cristianos. No lo son. Las descripciones que da la Biblia en torno a lo que es un cristiano no se ven en la vida de muchos. A veces vamos más allá de lo que la Escritura nos dice, aún en nuestras relaciones. Si hay un punto específico dentro de la Escritura, es que el cristiano es un ser distinto que no vive según lo que se vivía antes, tan contrastante como la luz y las tinieblas. Eso es un cristiano y un no cristiano. El cristiano es un hijo de luz y debe caminar
o andar como un hijo de luz. ¿Cómo camina un hijo de luz? El versículo 10 da la respuesta a ello. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Un hijo de luz, un cristiano, camina con cuidado, despacio, celosamente. En cada actuar de su vida, el cristiano, no el que se hace llamar cristiano, el cristiano tiene el propósito de agradar a Dios. Pablo utiliza la palabra comprobando, que en griego era utilizada para verificar que las monedas que se estaban dando eran reales, eran auténticas. De esa misma manera, analizando muy bien cada paso que da, el cristiano vigila su andar para no defraudar a aquel que le dio el más precioso de los regalos, la vida espiritual. El Hijo de Luz camina comprobando lo que es agradable para Dios. El Hijo de Luz, el cristiano, basa su existencia en agradar a Dios. Esa es la prioridad de su vida. El parámetro cambió. El pagano vive en pos de sus intereses y de satisfacer sus deseos. El cristiano vive en pos del deseo de Dios. ¿Cuál es tu caminar? Es la pregunta. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Porque de pronto estás engañado. El mismo apóstol Pablo dice en 2 de Corintios: examinaos para ver si estáis en Cristo. Somos tan diferentes el cristiano y el no cristiano como es diferente la luz de las tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo enfatiza esta verdad. El apóstol Pablo en Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo. ¿Cómo? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Nuestro ser está iluminado por el Santo Espíritu de Dios y podemos guiar nuestra vida conforme a su voluntad. Mis hermanos, los cristianos somos, y aunque no le guste este término a la sociedad actual, esos somos los cristianos, discriminadores morales. Los cristianos somos discriminadores morales porque caminamos celosamente en torno a lo que agrada a Dios. Desechamos lo que no agrada a Dios. Y regreso a Romanos 12:2. No os conforméis, no se dejen amoldar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la nueva forma de ver la existencia, porque estamos en la luz, para que comprobéis, verifiques tu caminar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así vivimos para Dios, que es lo que nos pide el versículo 1 del capítulo 12. Presentaos vuestro ser como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El Señor Jesucristo vivió de esa manera. En Juan capítulo 8, versículo 29, déjame decirte lo que Él dice. Jesucristo dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada. El apóstol Pablo siguió este principio. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Ese es el propósito del Hijo de Dios, del Hijo de Luz, del cristiano. Pablo ora porque esto sea así entre los cristianos. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 13, yo te lo leo, anota si quieres. Pablo dice:
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la manera en que vive un cristiano. Como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos la luz de Cristo, porque en Cristo somos luz. William Hendrickson dice: no te afanes, ni especules, ni andes filosofando, ni argumentando. ¿Cómo puedo estar seguro si soy un verdadero cristiano? Sigue adelante y haz la voluntad de Dios según ha sido revelada. La prueba o la evidencia que buscas te será provista en abundancia. Tendrás la comprobación en tu corazón. La seguridad o la paz será destilada en tu vida como las gotas de rocío son destiladas perladamente sobre las hojas. Así vivimos los cristianos, comprobando lo que es agradable a Dios. Por eso, ser cristiano no es una decisión de un hombre o una mujer. Es imposible. Una persona puede llegar y decir: anhelo, tengo la decisión de seguir la voluntad de Dios. Pero si no ha nacido de nuevo, esa decisión le durará 1, 2 días, tal vez 3. Y eso es mucho. Ser cristiano es un ser nacido de Dios, potencializado por Dios con su Santo Espíritu, que no tiene un corazón en oscuridad y en tinieblas, que tiene un corazón iluminado con la palabra de su verdad, o con la verdad de su palabra más bien, y que camina comprobando lo que es agradable a Dios. Eso es entonces la descripción que hace Pablo de lo que éramos antes y lo que somos ahora, del contraste del no cristiano con lo que es el cristiano. Pero mis hermanos, ser lo que somos tiene una implicación en torno al que no es cristiano. Y del versículo 11 al 13, el apóstol Pablo muestra la relación del Hijo de Luz con las tinieblas. Versículo 11 al 13, Pablo dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Lo primero en torno a la relación de los cristianos con aquellos que están en tinieblas es que no participamos, no tenemos nada que ver en las obras infructuosas que ellos realizan. William Hendrickson describe estas obras de la siguiente manera: cualquiera y todas las obras que pertenecen al reino de la depravación e inspiradas por su príncipe. Pero muchos exégetas bíblicos ven en la intención del texto, y yo estoy de acuerdo con ello, ven en la intención del texto, y yo sé que esto va a crear mella y de pronto no va a ser aceptado, pero cada vez compruebo más la sabiduría de la palabra de Dios. Muchos exégetas bíblicos ven en la intención del texto una indicación de separación no solo con las acciones malas, sino con quienes son los perpetradores de dichas acciones. Pues la palabra que utiliza el apóstol Pablo es comunión en griego. ¿Qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? Voy a volverles a repetir lo que se ha enseñado hasta este momento. El no cristiano es un ser en tinieblas. Así lo describe la bendita palabra del Señor. El cristiano es un ser en luz. ¿Qué comunión pueden tener la luz con las tinieblas? No se saca nada bueno en una comunión, en una relación de ese tipo. Y te voy a dar una ilustración.
Había en el reino del norte, uno de los peores reyes que tuvo el reino de Israel, el reino del norte, cuando se dividió, se llamó Acab. Era de los peores reyes que tuvo, tal vez el peor que tuvo el reino del norte. Al mismo tiempo que reinaba Acab en el norte, en el sur, en el reino de Judá, había un buen hombre, un hombre temeroso de Dios, Josafat. Un día, en su sabiduría, entre comillas, Josafat quiso tener algún tipo de relación con Acab. Tal vez pensó, es importante que no estemos en guerra, sino que como fuimos hermanos en algún momento, tengamos buenas relaciones. Algunas personas aplaudirían esto. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 29 al 33. ¿Qué se puede sacar de una relación de comunión entre un hijo de luz y alguien que está en tinieblas? Acá Josafat aprendería esto de una manera trágica o casi trágica. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 29 al 33. Josafat va al reino del norte y decide en su propósito acompañar a Acab a una batalla. Pero mira lo que hace el malvado Acab con Josafat. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. O sea, el rey de Judá iba a salir con los trajes de un rey. Acab, que sabía que lo querían matar, se iba a disfrazar. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria, habiendo mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. ¿Qué sacó Josafat en tratar de hacer una relación con Acab? ¿Qué trató de hacer un hijo de luz en torno a un hijo de tinieblas? Nada bueno se puede sacar de esa relación, y Josafat lo aprendería bien. Calvino decía: debemos tener cuidado de no unirnos o de ayudar a aquellos que obran mal. Debemos abstenernos de dar consentimiento alguno, consejo, aprobación o ayuda, pues en todas esas maneras tenemos compañerismo, decía Calvino. El apóstol Pablo ordena: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entre la luz y las tinieblas no hay nada en común. El que no está con Cristo, contra Él está. Y tristemente comprobamos día tras día que cuando un cristiano no es vigilante de la dirección de la palabra del Señor y empieza a tener comunión con el hijo de perdición, con el hijo de oscuridad, con el hijo de tinieblas, sus pasos se deslizan poco a poco hacia el pecado. La única comunión con aquel que es tinieblas es, como veremos más adelante, presentarle el evangelio. Alguien dijo: si el compañerismo no produce nada de valor eterno, no es adecuado para los cristianos. Si esto te suena muy radical, debemos entender que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y que somos altamente contaminables. El Salmo 1:1 es un reflejo de aquel que se cuida. Mira, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se abstuvo solo aún de escucharlos. Pero si se pasa ese punto y se escucha al hijo de tinieblas, dice: ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, si se pasa el no escucharlo, si se escucha, de pronto se halla en el mismo camino de ellos. Y el proceso sigue: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya no solo escuchó, sino que estaba en el mismo camino, sino que está sentado alrededor de ellos. Tener comunión con aquel que se halla en tinieblas es caminar en el filo de ser partícipe de obras oscuras. Sí, así
es. Y la ilustración clásica en torno a la comunión de un hijo de luz con un hijo de las tinieblas es la ilustración de tú tratando de subir al hijo de luz para que esté contigo, pero él jalando para que tú estés en sus pasos. ¿Quién puede más? Yo te voy a decir quién. Él. Porque en ti hay un remanente de pecado si no lo sabes. Pablo dice en el versículo 11, y no participéis, y le da un título a las obras que hace el hijo de tinieblas, al no cristiano, en las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo le llama obras infructuosas, es decir, sin fruto, porque todo lo que ellos realizan no tienen fruto para Dios, pues no se hacen en torno a su gloria. Y todo esfuerzo, obra, acción que no tiene el propósito de glorificar a Dios es una energía desperdiciada, sin sentido, sin fruto. Y el hombre sin Dios no puede hacer algo que agrade a Dios. Es imposible. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. William Hendrickson dice, Pablo no acepta zonas de media luz. ¿Se es un creyente o un no creyente? ¿Se es luz o se es tinieblas? Las obras pertenecen o a la luz o a las tinieblas. Los que han jurado lealtad al Rey del reino de la luz no deben tomar parte alguna en las vanas, futiles, totalmente frustrantes obras de las tinieblas. Eso es una verdad. Y es una verdad que se hace palpable cada vez que vamos creciendo en la madurez en el Señor. Cada vez es imposible algún tipo de relación con un no creyente. Hay una distancia inmensa. Se abre una brecha, como la brecha que hay entre la luz y las tinieblas. Significa entonces que los cristianos deben separarse de toda persona en el mundo, que deben constituirse en ermitaños y apartarse lo más lejos posible de los hombres malos. La respuesta es no. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó cuando oraba al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aunque no pertenecemos a este mundo, sí tenemos una función que cumplir con este mundo. El Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¿Cuál es dicha función? ¿Cuál es la relación que debemos tener con los hijos de las tinieblas? Pablo lo señala aquí, Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los hijos de luz deben reprender, o como dice Nueva Versión Internacional, denunciar los caminos del hombre pecaminoso. Los que pertenecen al reino de la luz no pueden ser neutrales con respecto a las obras de las tinieblas. El pecado debe ser expuesto, señalado. La pregunta es ¿cómo? Y en torno al cómo hay dos posiciones frente a lo que enseña el apóstol Pablo aquí. Algunos reflexionan de la siguiente manera: Pablo ha dicho reprendan, denuncien las obras de las tinieblas, pero a continuación pasa a decir que hablar de ellas es vergonzoso. Entonces dicen que Pablo está enseñando aquí que nuestra denuncia no es con palabras, sino con nuestra vida. Un proceso silencioso que muestra la pecaminosidad de ellos. Mis hermanos, no sé si a usted les sucede, pero yo tuve la experiencia cuando laboraba en una empresa
antes de lleno dedicarme al ministerio del Señor, que yo era el mosco con leche en medio de las moscas, más bien yo era la leche y yo era las moscas. Yo era distinto a ellos. Se veía, era desagradable. No participaba en lo que ellos participaban. Eso es silenciosa de señalar la pecaminosidad de ellos. Nuestra vida debe testificar y glorificar a Dios en cada área en la que estamos. En el trabajo debemos hacerlo como para Dios y no como para los hombres, siendo diligentes en nuestras labores, no participando de corrinches o chismes, desechando cualquier expresión obscena, sea en chiste o charla. A los que se ufanan del adulterio y las aventuras amorosas, mostrando con nuestra vida la fidelidad a nuestro cónyuge. Alguien dijo: los pecadores impenitentes no quieren que sus obras malas sean expuestas a la luz, y no hay mejor manera de exponerlas que vivir una conducta luminosa. Así que es verdad, nuestra vida debe dar y señalar el pecado, sin abrir nuestra boca, sin lugar a dudas. Nuestra vida es un arma poderosa para denunciar el pecado. Pero otros exégetas dicen, y yo estoy de acuerdo con estos segundos, que además de tener una vida que testifique la verdad de Dios y que denuncie el pecado de los otros, debemos abrir nuestra boca y denunciar el pecado. Jesucristo lo hizo. Él dijo: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. En Juan 7:7. Y no es sino leer Mateo capítulo 23 y ver cómo denunciaba las obras de las tinieblas. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. O no es sino ver la comisión que les dio a los 12. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Las obras de las tinieblas deben ser reprendidas por su pecaminosidad. Reprenderlas significa exponerlas a la luz, llamándolas por su nombre, sin cubrirlas con bonitos nombres. Terriblemente el día de hoy no se llama al pecado pecado. Se le da todo tipo de nombres que justifican el accionar oscuro de las personas. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones: no es que en los siglos pasados se pecase menos, pero lo que realmente alarma en nuestros días es el afán de pintar los pecados más vergonzosos con los más bellos colores. Y si eso lo decía el doctor Martin Lloyd-Jones hace unos 60 años, ¿qué podríamos decir nosotros ahora? A la depravación sexual se le llama inclinación sexual, ideología de género. Dios lo llama abominación. A la independencia de criterios, a la rebeldía se le llama independencia de criterios, se le llama libertad. La labor de los hijos de luz es ser hijos de luz, disipando la oscuridad y poniendo en evidencia el pecado. Es como cuando tú entras a un cuarto a oscuras y abres la puerta y prendes la luz y ves cómo la inmundicia, los insectos, las cucarachas corren a esconderse. Ese es el símil de lo que es el cristiano iluminando lo que está podrido. El versículo 13 de Efesios 5, Pablo sigue diciendo: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Esa es nuestra labor. Quizás alguien allí sentado esté pensando lo siguiente: qué falta de amor. Al que piense de esa manera le digo que es un malvado, porque su falso concepto de amor, muchos creyendo ser buenos y agradables a Dios, caminan en pos de una eternidad de perdición. No se le hace ningún bien a una persona mala haciéndole creer que es un buen sujeto. No es ninguna obra de amor suavizar las cosas de modo que las terribles maldades cometidas por las que todavía viven en el reino de las tinieblas se consideren como algo no tan malo a pesar de todo.
Cristo, que es la luz que ilumina a todo hombre, debe provocar una crisis en la existencia de una persona. Juan capítulo 3, versículo 19 al 20 expresa la crisis que provoca Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Alguien dijo lo siguiente: que la luz brille y siga brillando sobre algún objeto oscuro y lo cambie hasta que adquiera su propia similitud. El efecto de la bondad cristiana sobre la sociedad pagana será primero avergonzarla y luego purificarla. El efecto de la bondad cristiana sobre la sociedad pagana será primero avergonzarla y luego purificarla. Cuando el cristiano denuncia con su vida y con su boca, muchos que están en tinieblas son sacudidos. Ven cuán grandes son sus pecados y miserias y la necesidad de un Salvador. Este es el efecto doble entonces que tiene la luz de un cristiano: poner en evidencia y alumbrar al refugio. Y antes de saltar al último versículo 14, que tiene que ver con esto, de poner en evidencia, pero después alumbrar al refugio, el apóstol Pablo en el versículo 13 ha dicho algo. En el versículo 12 ha dicho algo que me llama la atención y no quiero pasarlo por alto. Dice: porque es vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mis hermanos, vivimos en una sociedad en que lo vergonzoso ya no se hace en secreto. Vivimos en una sociedad que alaba el pecado. Es como si hubiese pasado algo desde ese momento cuando lo abominable se hacía en secreto a nuestro estado ahora. Y eso no tiene otra palabra sino que la gracia común se ha empezado a alejar de la sociedad. Y eso es terrible. Y eso es terrible, mis hermanos. Ahora, regresando al punto de que la obra de la luz es poner en evidencia y alumbrar el refugio, por eso Pablo finaliza este bloque diciendo, versículo 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto es amor. Denunciar y guiar a las personas a Cristo. Esto es amor. Aparentemente esto era un pequeño trozo poético que utilizaba la iglesia en medio de los bautismos. Cuando alguien surgía de las aguas se cantaba: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pero Pablo ha dicho por lo cual dice, lo cual significa que lo ha sacado de las Escrituras, porque la única manera de alabar a Dios es conforme a la verdad que surge de las Escrituras. En Isaías capítulo 60, versículo 1, y yo quiero leer antes Efesios 5, 14 y después leer Isaías 61 para que mires el paralelo que hay en las dos expresiones. En Efesios capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo dice: despiértate tú que duermes. En Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: levántate. En Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: y levántate de los muertos. En Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: resplandece porque ha venido tu luz. En Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: y te alumbrará Cristo. Y en Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La cita no ofrece un ejemplo de reprobación de pecados como tales, esta cita de Efesios 5:14, sino un llamamiento reprobatorio al pecador para que se levante de su condición de muerte espiritual conectado con una gran promesa.
Ese es el papel de la iglesia, exponer el pecado para exponer las buenas noticias, el evangelio. Dice el pastor Julio César Benítez: una predicación del evangelio que no empieza con la denuncia del pecado producirá adeptos al cristianismo sin arrepentimiento, lo cual es absurdo y conduce al infierno. Mis hermanos, el contexto anterior de este versículo 8 al 14, desde el versículo 1 de Efesios 5, es el amor, la tergiversación del amor. Y yo podría decir que Pablo aquí muestra el verdadero amor, denunciando el pecado y dirigiendo a Cristo. Quiero concluir con 2 puntos. Muchos pueden pensar en torno a la frase que utiliza Pablo en Efesios 5:14, que parecería recaer sobre el hombre el levantarse y volverse a Dios. Esto no es así. Mira que en Efesios 5:14 dice, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes. Es Dios quien llama. Es como cuando el Señor Jesucristo llamó a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Es como cuando Ezequiel, el Señor le hace escribir sobre el hueso sobre el valle de huesos secos. Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos?, les ha dicho el Señor. Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar en vosotros y viviréis mi espíritu, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Así que sin lugar a dudas, aún ese versículo 14 enfatiza que la obra la hace Dios. Y un segundo punto que tiene que ver con la aplicación directa para cada uno de nosotros. Aunque sin lugar a dudas este bloque de pasajes se referencia o tiene una implicación con los no creyentes, Pablo le está escribiendo a creyentes, a los cristianos del Asia Menor. Ese es el interés del apóstol Pablo, porque así como al día de hoy vemos a algunos en que su vida no muestra ninguna diferencia con el hijo de tinieblas, en esa misma época sucedía lo mismo. Así que esta referencia con la que hemos terminado en el versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, principalmente está escrita para la iglesia. Mis hermanos, es terrible ver el testimonio de muchos que se hacen llamar cristianos. No hay ninguna diferencia con el impío. No hay ninguna diferencia con el impío. Nosotros somos seres totalmente distintos al hombre sin Dios, y así debemos nosotros caminar. Vamos a orar, mis hermanos.